tal, estimada familia salteña? Bienvenidos nuevamente al Médico en mi Casa. Este programa que tiene como objetivo no solo que vivamos más, sino que aprendamos a vivir mejor. Hoy está con nosotros el doctor Eduardo Panza, que es especialista en adolescentes, es decir, es eviatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Bernardo, todo bien, todo bien. ¿Qué quiere decir eviatra? En realidad, cuando surge la especialidad, en un comienzo se la llamó medicina del adolescente, entendiendo como medicina el sinónimo de la clínica médica. En la década del 70, unas colegas hacen un juego de palabras con Eve, apelando al nombre de una diosa griega de la juventud, sinónimo de juventud, y atros, médico. Entonces el eviatra sería el médico que atiende a adolescentes, ¿no? Como el pediatra es de niños, como el geriatra es de ancianos, ¿no? Correcto. Y uno ve que, viendo lo que es la pirámide poblacional, pediatras hay muchos, clínicos también hay bastantes, pero hay un vacío entre que los chicos están dejando la infancia, empiezan con el despiole hormonal, empiezan con los cambios en la forma de pensar, en la forma de vestir, en la forma de existir, hasta que llegan a un estado de madurez. Y en esta etapa, que es la etapa de la adolescencia, yo me imagino que aquí en Salta, eviatras debe haber muchos. En realidad, muchos de los pediatras tienen la cintura y la soltura suficiente para seguir atendiendo sus propios pacientes que crecen. Y algunos adultos también atienden. No hay duda que el pediatra a veces con coraje atiende hasta la adultez, porque conoce de la clínica, conoce del crecimiento. En realidad, como eviatras somos muy pocos en el país, en realidad porque es una especialidad que, si bien tiene entre 30 y 40 años de desarrollo, no cobra importancia en la medida que las comunidades no valorizan al segmento al cual uno quiere atender. Así es. O tender a. Correcto. ¿No? Así como en una época no existían los ginecólogos y existían solo los clínicos, después se fue jerarquizando la mujer como un área de atención. La pediatría ha pasado lo mismo, solo que son especialidades que llevan 100 o más años de tarea, ¿no? El adolescente cobra relieve habitualmente cuando suceden cosas graves, cuando suceden situaciones sociales inesperadas o desubicadas, y es noticia. Pero el adolescente, que en un 80% es sano, se comporta adecuadamente, cumple los carriles o transita los carriles normales, no es considerado, porque desde la clínica no es un paciente visible, porque son orgánicamente sanos. Correcto. ¿No? ¿Y cuáles serían las causas principales de consulta valga la redundancia, en tu consultorio de jóvenes y los padres con los chicos adolescentes? Nosotros tenemos que diferenciar dos cosas claras. Entre 15 y 20%, que es el paciente adolescente que llega a la guardia, llega por traumatismo de cráneo, por intoxicaciones agudas, llega por resultados de pelea o heridas, ¿no es cierto? Accidentes, un aborto en curso, un aborto infectado. O sea, podemos decir que eso resume ese porcentaje de pacientes visibles desde la infraestructura o desde la salud. Al consultorio, ¿quiénes llegan? Los papás preocupados porque el niñito, que era tan niñito, ahora ya o no se quiere bañar, o contesta o cierra la puerta con un portazo, o a veces las características físicas en un semestre o en un año han dejado de pertenecer a la infancia, y me encuentro con un personaje que no quiere ducharse, o que cuando entra a ducharse no quiere salir de la ducha. Entonces ahí podemos englobarlos en el gran capítulo de la pubertad. Un gran motivo de consulta es la pubertad. A veces adelantada, tenés el de 11 años con una pubertad completa, pero todavía con características infantiles en su modo, de nenitas de 10 años con menstruación. O sea, donde a veces ese es el motivo de consulta. No hay nada anormal. O los retrasados, tenés 15 años y todavía no ha tenido los cambios o lo esperado para la familia. O sea, que el gran capítulo de la adolescencia temprana sería la pubertad. Después la adolescencia media, que ahí es cuando empieza todo el momento de las aventuras del adolescente,
donde empiezan las primeras intoxicaciones, sea con alcohol, empezar a acercarnos al humo, al cigarrillo, o sea, toda la cuestión del inicio de relaciones que todavía está muy escondido, pero algunos ya se animan. Los accidentes aparecen como motivo de consulta. Y ya la adolescencia tardía, que es el adolescente que ya empieza a llegar solo a la consulta. Ya no lo llevan. Habitualmente no, pero te llama la atención si viene con los papás un chico de 18 años. Correcto. Porque o algo está pasando o el chico todavía no tiene elementos propios para salvaguardarse, ¿no? Y ahí entramos ya en una etapa que, si bien no hay patologías que vos me digas son frecuentes, pero el motivo de consulta a veces tiene que ver con una cuestión que traspase, por ejemplo, la sexualidad, temas de identidad, temas de inicio de relaciones, temas de consecuencia del inicio de relaciones, como son las infecciones de transmisión sexual. El gran capítulo a lo largo de toda la adolescencia podríamos decir que es también la alimentación, con lo normal y sus trastornos. Porque hay un trabajo que muestra que casi el 56% de los jóvenes en Salta tienen trastornos en el peso específicamente. Estamos hablando de más de la mitad de las personas, es decir, estamos comiendo mal. Y llegamos a la adolescencia con una obesidad o un sobrepeso instalado, que va a ser patología para la adultez. O sea, en realidad ya es patología cuando tenés un proceso de síndrome metabólico, pero a veces la consulta anticipada, insistamos que una especialidad como la mía tiene que ver con esto, como cómo motivar a la familia a anticipar y a acostumbrarnos a la consulta preventiva, ¿no? Correcto. Y por el otro lado, el tema de la bulimia y la anorexia. Como un problema que a veces llega tardíamente también, o sea, porque recién hablaba con una mamá y ella me decía, mi hermana me ha dado algunas pautas, dice el chico no estará vomitando, cada vez que terminaba de comer se encerraba en el baño. Y afinábamos percepciones, porque acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que algunas conductas que en otra etapa de la vida son anormales, en el adolescente son características normales. Entonces a veces una preocupación por el físico, un ejercicio exagerado o algunos que son más restrictivos y empiezan a decir, no, yo tal cosa no como porque engorda, o al revés, aquellos que comen sobremanera porque como pauta cultural está la comida rápida, la comida chatarra y exagerada. A veces en el adolescencia son cosas que no se instalan para siempre, pueden ser temporarias, pero que los papás tenemos que tener en cuenta para estar alerta, ¿no? Correcto. En el próximo bloque vamos a seguir con el doctor Panza, pediatra, especialista en adolescentes. Vamos a seguir hablando del tema de los virus sociales. Vamos a tocar un tema complicado que es la depresión y el suicidio. No se vayan, que hay más Médico en mi Casa. Estimados amigos, estamos aquí nuevamente con el doctor Panza, es pediatra, especialista en adolescentes. Estamos hablando de distintos tipos de enfermedades que nosotros llamamos virus sociales, que son quizás los responsables de la mayor mortalidad en los adolescentes. Cuando uno habla de virus sociales, habla del alcohol, habla de la drogadicción, habla de las alteraciones en el peso, anorexia, bulimia, obesidad, y también, lamentablemente, tenemos que hablar del tema de la depresión y el suicidio. Doctor, ¿estamos acá en Salta preparados para enfrentar este tipo de situaciones? En realidad lo que yo creo que es importante es aclarar, los adolescentes tienen como primer causa de muerte las muertes violentas. Y las muertes violentas se subdividen en tres: la violencia hacia sí mismo, el suicidio; la violencia hacia otro, o sea, la agresión, las lesiones frutos de pelea o gresca, y una violencia que no la catalogamos de tal, que son los accidentes de tránsito, o sea, es la violencia a través de las máquinas, del automóvil. Eso no le escapamos a estadísticas mundiales. Así es. Nosotros también estamos dentro de esa estadística. Cuando uno habla de otro tipo de morbilidad o de mortalidad, entra la problemática que tiene que ver con la sexualidad,
La primer causa de muerte de la mujer joven son los abortos provocados y complicados. Así es. Entonces, la adolescente también como un grupo etario, los adolescentes, la consecuencia evidente es en la chica, pero en realidad el compromiso tiene que ver con el varón también. Es muy visible, entonces se trabaja mucho en el área de maternidad, en el área de... Pero cuando llego a las consecuencias de un aborto provocado, causa de muerte, es porque no he podido detectar tempranamente una conducta de riesgo en la sexualidad. Entonces ahí hay otro gran capítulo. Cuando nosotros nos preocupa mucho o emerge como una patología visible, la del suicidio en la adolescencia, nosotros tenemos que ver que han fallado una serie de filtros, aunque algunos casos no sean previsibles, y acá lo que yo no quisiera ser imprudente y meterme a opinar como si me dedicara al área. Yo creo que ahí tienen que trabajar específicamente psiquiatras, psicólogos, pero hay una serie de circuitos que empiezan a fallar para que esto no se determine previamente. Seguro. Situaciones de tensión familiar, situaciones de tensión interna de los chicos o de las chicas. Yo creo que uno, si recuerda la historia de la medicina griega y habla de Panacea y Gea, no son las dos hijas de Esculapio, el rey de la medicina, el dios de la medicina. Panacea es fantástica porque en realidad es la que te cura de todo mal, y con la farmacia y la industria farmacéutica lo tenemos claro. Pero con Igea, que es la madre de la higiene, aquella que evitaba que los seres humanos se enfermen, ¿qué podemos hacer como comunidad bien parida en el buen sentido, que se ocupa de este grupo que es su propio futuro, que es su propio fruto? Trabajar anticipadamente, o sea, hacer higiene, ¿qué significa? Anticiparnos, generar espacios de diálogo, de discusión, de fomento de la salud, de detección temprana de situaciones de conductas que estén en riesgo. Correcto, trabajar interdisciplinariamente. No hay duda que el trabajo en equipo es sustancial, porque lo que no logra ver el médico, lo ve la trabajadora social, lo ve el psicólogo, lo ve el psiquiatra. Los médicos tenemos la gran oportunidad que el paciente confía sobremanera, y a veces es la puerta de entrada a la consulta, o porque me siento mal. Pero ser nosotros también los canalizadores, una derivación oportuna salva una vida. Seguro. Cuando vos a un chico le decís, mira, me parece que esto hay que discutirlo con una psicóloga. Y habitualmente si la recomendación viene de boca del médico, a mí no deja de sorprenderme, Bernardo, cómo la gente escucha al médico. Yo creo que eso es uno de los grandes tantos a favor de nosotros. No solamente en el consultorio, a través de los medios de comunicación es fantástico. Palabra autorizada, ¿no? Y ahí donde la adolescente, mi señora insiste mucho, ella es profesora en educación, y cuando yo voy a intervenir en las escuelas, ella me dice, los chicos no solo te ven como alguien que enseña, te ven como el médico que les recomienda. Correcto. Yo camino a veces por los colegios y los chicos te hacen preguntas a veces simples, pero que si uno está cumpliendo un rol social, que es el de la prevención, por lo menos el que asumo yo, tiene efecto. Discúlpame, ¿y a nivel nación existe o existió algún programa de prevención para este tipo de problemas? A nivel Ministerio de Nación, incluso sé que hasta ahora funciona un programa nacional, pero ya en el año 93 se especifica y se escribe lo que se llamó el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente. ¿Y en qué constaba este programa? Y consistía en que todas las ciudades cabeceras de provincia y ciudades importantes tenían que contar con centros de atención formados por equipos interdisciplinarios. Lo que pasa es que yo insisto que como es una población poco visible, así es. En realidad después eso no se fomentó, y hay colegas que se dedican escasamente a veces porque los espacios no se ofrecen, o porque suele decirse yo te permito trabajar pero antes cubrirme pediatría, donde tenés la sobredemanda permanente, ¿no? Y el adolescente lo que pasa es que las estrategias de abordaje son diversas. Mientras en pediatría te pueden exigir 5 pacientes a la hora, en adolescencia vos no podrías atender más que 2. Sin lugar a dudas. Y ahí es donde estasísticas o números no cuajan con sistemas, ¿no?
Así es, uno ve que uno cuando tiene que cumplir tiene que rendir y este rendimiento se ve en el número de pacientes que uno atiende por día. Pero cuando uno hace eviatría, por ejemplo, uno primero tiene que escuchar al joven que viene a la consulta, viene a contar, vengo por este problema, doctor. Y uno no puede decir, bueno, te quedan 2 minutos porque yo ya tengo que atender a otro paciente. Al que está tocando la puerta. Claro, al que está tocando la puerta. Doctor, vengo a verlo porque nadie me escucha. Pasa que él sigue, dijo el doctor. Bueno, entonces salen hasta bromas respecto de lo que es la calidad de atención y la escucha activa del profesional. Que es muy importante saber que la escucha activa es de donde salen las soluciones a los problemas que por ahí presentan los jóvenes. Para nosotros la consulta es una cuestión muy simple y no hay razonamiento. Sé por qué voy al médico e inmediatamente empiezo la consulta. El chico que está experimentando por primera vez una consulta dirigida hacia él, entra por la confianza de los padres, pero él todavía no tiene confianza en el profesional. Ellos te estudian a veces 1, 2, 3 consultas, donde ellos van relojeando, por usar una palabra vulgar. Así es. ¿En qué medida vos sos confiable? Una vez que ganás la confianza, él abre su consulta ya de orden personal. Me dice uno, me he quedado pensando en lo que me has dicho. Dice, has dicho que yo soy un paciente de riesgo. Dice, ¿a qué te referís? Claro, él había mencionado consumo de alcohol, 17 años, pero en relación a 2 años anteriores, consumo abusivo, consumo de tabaco, 2 paquetes por... Yo lo miraba como quien miraba el horizonte, ¿no? Pero en el medio se ve que he largado la frase paciente de riesgo. Él la agarró. Y bueno, él cuando vino la siguiente vez con los resultados de análisis, hablamos de eso. Le digo, uno el riesgo lo puede tener ahora, me subo a una moto sin casco. Pero el riesgo puede estar también para cuando tenga 50 años y haga el infarto, porque empezó a fumar cuando tenía 17. En realidad, hay un dicho que no sé si es poético o no, pero esta cuestión, sobre aviso no hay engaño. Cuando uno avisa, ellos saben entender que uno no los está engañando. Y el médico, volvemos a insistir, tiene todavía un elemento que socialmente está visible, que es la confianza, ¿no? Es el más importante. Sí. Doctor, te estamos comprometiendo para otro programa para seguir hablando del tema de la adolescencia. Con mucho gusto. Desde ya, muchas gracias por venir. No se vayan, que en el próximo bloque vamos a seguir tratando temas que nos enseñan a vivir mejor. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en este último bloque del Médico en mi Casa. Hemos estado compartiendo con el doctor Panza distintos temas sobre la salud de nuestros hijos adolescentes. Este gran vacío lo que es la atención del adolescente. Recordemos, para redondear el tema, que nuestros niños reciben su última vacuna a los 6 años y luego hasta los 16 años no tienen otro contacto con el área de la salud. Este vacío sanitario que existe, por ahí con una falta de diálogo para con nuestros hijos, una falta de contacto, ya sea por razones laborales u otras, es lo que puede ocasionar que nuestros hijos se contaminen de estos virus sociales. Recordemos que los responsables de nuestros hijos siempre somos nosotros, los padres, y para eso tenemos que tener con ellos lo que llamamos escucha activa. Saber escuchar en todo momento a nuestros hijos. Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para que escuchemos más que oigamos. El tema que vamos a tratar en este bloque es el tema del uso del Botox en Salta y la Argentina. El Botox, también conocido como toxina botulínica, cumple una función específica en la placa motora. No vamos a dar especificaciones técnicas porque yo creo que no es algo que nos vaya a llamar mucho la atención. Lo que sí es importante, tenemos que tener en cuenta que el Botox, este medicamento, esta toxina botulínica, que en altas dosis, como su nombre lo indica, es tóxica, nos permite tratar distintos tipos de enfermedades. Cuando uno habla de los tratamientos con Botox, uno normalmente piensa en la estética. Yo me voy a colocar una inyección de Botox porque tengo que salir en la radio, en la televisión, soy actriz, soy actor, soy artista, soy cantante, tengo que estar arriba de un escenario y mi imagen
debe verse bien, debe verse joven, debe verse rozagante. Pero por el contrario, cuando uno habla de las indicaciones médicas del Botox, uno no está hablando solamente del tratamiento de las arrugas faciales. Cuando uno habla del tratamiento con Botox, estamos tratando, por ejemplo, de lo que se llama hiperhidrosis. Y he recibido muchos mensajes a la casilla de correo elmedicoenmicasa@yahoo.com.ar y también en algunos programas de radio en los que yo participo. ¿Qué es la hiperhidrosis? La hiperhidrosis es la transpiración profusa por manos y plantas del pie y también por axilas. Esto también se puede tratar con toxina botulínica. Otro tema importante, otra enfermedad importante son las distonías focales y la espasticidad. Son pacientes que tienen cierta dificultad en los movimientos, en levantar el brazo, o en el caminar, o en el mirar, o en el expresarse, o tienen movimientos reiterados o repetitivos. Yo tengo un paciente al que quiero mucho en Campo Quijano, que es un paciente del PAMI, y este paciente llegó a mi consultorio hace aproximadamente 8 o 9 meses, y para llegar desde la puerta hasta mi consultorio tardó más de 5 minutos, ya que su estructura osteomuscular le daba la orden: caminá, volvete, caminá, volvete. Y esto le generaba angustia, ya que la gente lo miraba, porque este hombre avanzaba media baldosa por minuto, es decir, tenía un avance muy lento. Cuando hablamos con el neurólogo de cabecera y en el equipo interdisciplinario, utilizamos Botox. Y hoy estuvo en el consultorio en Quijano. Este paciente llega caminando y muchas veces va en bicicleta al consultorio, porque este tratamiento con Botox le ha permitido reintegrarse a la sociedad y dejar de ser una persona rara a la que se dan vuelta todos a mirarlo porque es distinto a los demás. Otro tema, otra enfermedad común que se puede tratar con el Botox es la migraña, el dolor de cabeza, la cefalea tensional. Entonces el Botox trabaja sobre la placa muscular, la relaja, y esto provoca que esta enfermedad, que es invalidante, tenga un buen pasar, y como se aplica en forma esporádica, permite llevar una muy buena calidad de vida. Otro tema que también es acuciante son las fisuras anales. Las fisuras anales son muy dolorosas y se provocan por la contractura del músculo anal, y esto provoca un dolor que asemeja a 2 o 3 veces el parto. Yo sé que las mujeres que han tenido hijos sabrán entender lo que es este dolor. Cuando se aplica la toxina botulínica, inmediatamente el dolor desaparece. Ahora bien, cuando uno está hablando del Botox y sus indicaciones, tenemos que hablar de los peligros del Botox. No todos podemos recibir Botox. Hay personas que son alérgicas a la toxina botulínica. Puede provocar falta de aire, agitación o disnea. También el Botox no bien aplicado puede provocar alteraciones en el tragar, alteraciones en el habla, puede provocar parálisis facial. Así como el Botox se utiliza para tratar la parálisis facial, también mal utilizado puede provocar parálisis facial. En otros cuadros puede provocar alteraciones en párpados y cejas. Es decir, cuando uno está hablando de la aplicación de la toxina botulínica, está hablando de la aplicación de la toxina botulínica para situaciones terapéuticas. Y cuando seguimos hablando de problemas del Botox, tenemos que saber quién lo va a aplicar al Botox. Fíjense en esta diapositiva. Personas que tienen el ceño cerrado, el ceño como si estuvieran enojados, cuando se le aplica la toxina botulínica, la expresión del rostro cambia, y esto le permite una mirada más franca, y esto hasta cuando llega uno a una entrevista laboral le da cierta satisfacción. Pero si vemos en la diapositiva misma, la persona que está al lado, vemos lo que ha ocasionado el Botox y otro tipo de cirugías faciales, que ha logrado la deformación de la fase, de la expresión de la persona, y la inexpresividad. Entonces tengamos en cuenta que la toxina botulínica no es un caramelo que uno puede comprar en un kiosco. Tiene que ser aplicada por personas idóneas que tengan un certificado habilitado por el colegio médico para poder inyectar Botox a las personas. Y en el caso de Salta, el Colegio Médico de Salta. Así que tengamos en cuenta que, como brinda mucho placer y puede brindar algunos resultados terapéuticos fantásticos, ya que se aplica cada 6 meses, tenemos que tener en cuenta que este Botox debe ser aplicado por personas idóneas que tengan la autorización del Colegio Médico de la provincia de Salta. Estimados amigos, este programa del Médico en mi Casa ha llegado a su fin. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la semana que viene. En este programa
que no solo nos enseña a vivir más, sino que también nos ayuda a vivir mejor. Hasta la semana que viene.